Hola, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar hoy con nuestra querida Isa Watanabe, que es una artista extraordinaria que ha ilustrado varios libros, entre ellos Más te vale mastodonte, Las increíbles aventuras de Juanito y su bicicleta amarilla, y Migrantes es su último libro, álbum que ha sido reconocido internacionalmente con varios premios. Es una historia bellísima, creada únicamente con imágenes, sin palabras, donde el silencio tiene una presencia muy, muy importante. En este libro acompañamos a un grupo de animalitos de diversas especies, todos diferentes, en un viaje a través de un bosque, ¿no? Estos animalitos están abandonando un bosque y yendo hacia algún lugar, no sabemos cuál, y, y aborda temas importantes, fundamentales y muy actuales como las crisis migratorias y las crisis de refugiados, lo difícil que es y también la solidaridad que se encuentran en estos grupos humanos en situaciones tan extremas. Entonces yo quería empezar, Isa, agradeciéndote mucho por estar con nosotras en esta plataforma que nos da La Rebelde, la librería. Saludar a Majo también y empezar con una pregunta sobre migrantes. Es un libro hermoso que a mí me encanta y hay dos cositas que me llaman a mí mucho la atención y creo que nunca te he hablado de ellas. Y es la primera, ¿por qué siempre escogiste que todos los personajes, los animales, estén siempre de perfil? Me parece que en todas las imágenes están como mirando hacia allá. Y luego también en casi todas las páginas está esta figura de la muerte, ¿no? Que es como una eh, calaverita muy, muy frágil, ¿no? Que estremece, pero que no da temor, ¿no? Yo te quería preguntar por qué habías planteado esa primera disposición y luego cómo habías creado y por qué esta figura de la muerte de esa manera. Bueno, hola, Maite y María José, nada, gracias por la invitación y a La Rebelde, esta librería maravillosa además. Bueno, a ver, la primera pregunta, que es un poco el por qué están siempre de perfil, realmente no fue muy planeado, o sea, no hay eh, no sé si hay una respuesta muy clara a eso, pero en principio es porque siempre estaban como en movimiento y las primeras imágenes que hice, sin pensar en hacer un libro, porque surgió, digamos, eh, desde otro lugar, sin planear hacer un libro sobre migración, un libro álbum, ¿no? Sino que fueron los primeros dibujos a partir de unas imágenes, simplemente para expresar algo. Y con el tiempo se fue convirtiendo en un libro álbum. Pero creo que tiene que ver con esto, con que los primeros dibujos eran siempre estos personajes en marcha, y por eso yo los ponía de costado, y luego por idas y venidas un poco con los editores, imágenes que salieron y que probablemente coincidió con que las que se quedaban tenían esta característica de estar siempre en marcha de perfil. Esa es Y, una. Y lo de la muerte, lo de la muerte, exacto, me distraje. lo que pasa es que o sea, este libro comienza como a mitad de camino. No sé si mostrar un poco algunas imágenes que tengo el libro acá para que se Sí, entienda un poquito claro. mejor. Vale. Empieza eh, cuando este grupo de personajes ya está como en medio del camino. Claro. Entonces, se sabe que van avanzando, ¿sí? Y se sabe que están huyendo, o sea, a medida que tú vas viendo el libro, vas deduciendo esto, pero no se sabe de qué. Y un poco esa era la idea, ¿no? Dejar abierta el de qué están huyendo, que pueden ser como muchos factores, ¿sí?
Y este personaje de la muerte es un personaje efectivamente como muy frágil, casi como si fuera parte del grupo que va Sí. avanzando, porque es casi una compañera durante este viaje, ¿no? Es una presencia constante, pero no es la amenaza de la que están huyendo, no es esta amenaza de muerte mucho más, Mm. no sé, terrible, ¿no? Ella es una compañera ligera y ha tenido durante todo el proceso del libro como muchos momentos con representaciones distintas. O sea, digamos, estéticamente era así desde el comienzo, Ujú. pero muchos significados diferentes, Mm. porque también eran los recuerdos, ¿no? Eran lo que uno va dejando en el camino mientras avanza, como muchas cosas, no Muchos tipos de necesariamente. muerte, ¿no? Sí, Muchas maneras de morir. exacto. Incluso en un momento pensé que la muerte debía continuar hasta el otro lado, ¿no? Pero, pero había que dejarla en algún momento. Bueno, eso creo que... Sí, con eso respondes la pregunta perfectamente. Bueno, gracias Isa por estar acá acompañándonos en este segundo episodio de nuestras conversaciones. Eh, Primero contarles que hemos estado conversando y saludándonos de antes, porque como ha ido fluyendo la conversación, saludar un poco tarde de mi parte, ¿no? Nada, Isa. Yo quería preguntarte justo ahora que has estado contándonos un poco cómo surge Migrantes y desde qué lugar surge. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que es del escritor Paul Lafarge, que se llama El miedo, ¿no? Entonces, en ese texto él presenta una imagen en la que te dice que, bueno, existe una casa y dentro de esta casa está el yo convencional que hace las cosas cotidianas, ¿no? Que trabaja, que prepara la comida, etc., ¿no? Pero que si te vas al jardín, que es un jardín lleno de árboles y es pleno invierno, vas a encontrar una pequeña cabaña, ¿no? Y dentro de esta pequeña cabaña está ese yo que escribe, ¿no? Entonces lo que él plantea es que el miedo de un escritor también tiene que ver con no poder cruzar a esa cabaña, no tener las herramientas para abrir ese paso, no poder encontrarlo, ¿no? Entonces yo me pregunto si sucede lo mismo con el dibujo, ¿no? Y si podrías contarnos también acerca de tu proceso. Este proceso del libro, digamos, ha sido muy distinto a los demás, porque es la primera vez que es un libro hecho, digamos, por mí completamente, y que, como decía antes, no surgió con una idea previa de hacerlo. Entonces ha sido un proceso muy intuitivo, en el que iba dibujando en los pequeños espacios que tenía de otro trabajo, como una forma más de ir expresando cosas sin tanto temor quizás a la hoja en blanco, al cómo va que, o sea, a la teoría de todo lo que hay como detrás de la intención de hacer un libro, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ha sido un trabajo como muy eh, intenso, solitario, pero sin miedo. Al contrario, ¿no? Ha sido como una manera de liberar rica, sin la presión de lo otro. Y luego de mucho tiempo recién ha surgido la idea ya del libro, de una conversación más con la editorial, en el que realmente lo que había que hacer era casi depurar ciertas cositas, pero el fondo ya estaba, ¿no? Isa, tú viste, cuando vivías en España, creo que compartiste casa con un refugiado, ¿cierto? Una persona que... Sí, no era siquiera refugiado, o sea, acababa de llegar y no tenía ni Ok. siquiera calidad de refugiado. Ah, No tenía papeles, no tenía nada, ¿no? Sí, Abdullah, ¿no? Y, y estuvimos conviviendo casi un año eh, con él y viendo un poco de cerca bueno, todo el proceso que él había vivido para llegar hasta ahí,
lo que eso suponía, y luego, como cuento, un, un, un proceso durísimo de adaptación a un país que no te reconoce como igual, ¿no? Todo lo que tuvo que luchar, digamos, para obtener cosas mínimas. Cómo te enfrentas al miedo del otro, ¿no? Al rechazo, la indiferencia, Y etcétera. luego de esta experiencia ya acá en Lima, creo que viste una exposición de fotografía sobre un campo de refugiados sirios, me parece. Y Sí, fue en ese momento, digamos, que tuviste esa fue la semillita o el primer impulso por dibujar, ¿no? Ese fue creo que ese fue creo que el comienzo, bueno, la génesis del libro. ¿Llevas tú siempre contigo un cuaderno de dibujo? ¿Es tu manera de, así como hay quienes llevan diarios o quienes hacen deporte, esa es tu manera de expresar, digamos, los eventos, los acontecimientos que te impactan, que te preocupan o que te llaman la atención simplemente? Porque el proceso fue largo, ¿no? Desde que tienes este primer encuentro en España hasta que ves esta exposición de fotos y dibujas, deben haber pasado un montón de cosas entre medias. Y claro, yo imagino que tú siempre llevas tu cuaderno de dibujo contigo, ¿no? Es un poco la imagen romántica que tiene uno de alguien que se expresa a través de la ilustración. sí, o sea, desde que recuerdo siempre tenía estos cuadernos los usaba casi como diarios, ¿no? Entonces escribía mucho y dibujaba mucho desde muy chica. Eh, y siempre los llevaba a todas partes, y me servían mucho como eso, casi como un diario. Ujú. Y con el tiempo se ha ido convirtiendo no solamente en eso, sino son como cuadernos de exploración, ¿no? También de exploración de técnicas, de formas de resolver gráficamente cosas, pero sí, siempre están ahí. Entonces, cada vez los uso menos quizás como los usaba antes como diarios, pero sí siempre están llenos de apuntes, de cositas, ¿no? Y en este caso, claro, hay momentos en que hay cosas que me tocan mucho, que no sé, que lo que me apetece es eso, es como hacer un dibujo y sacar, ¿no? O comunicar, o eso, sí. Isa, y en los libros donde pues tú ilustras, pero escribe otra persona, ¿cómo se llega a la sincronía, no? O sea, ¿cómo es ese proceso de adaptación? Que me imagino debe ser bien complejo también. Es que depende mucho, o sea, como en todo, supongo, con quién lo haces, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de trabajar de cada escritor, de cada editor, y cada proyecto es bien distinto, pero en principio yo lo que cuento un poco es que no soy como una ilustradora que se dedica constantemente a eso, o sea, no es un oficio en mi caso, sino que he ido tomando como proyectos muy de vez en cuando, ¿no? Hasta que comenzó más o menos toda la etapa de migrantes, que yo estaba haciendo otras cosas además. Entonces, eso han sido como proyectos aislados, entonces como he tenido mucho tiempo para poder dedicarme no sé, con detalle a cada uno. Y, y en ese proceso, no sé, surgen como, o sea, en el proceso de Juanito, por ejemplo, lo hice con este grupo de amigos que son músicos, ¿no? Surge como primero la historia, pero luego iban habiendo canciones, entonces interactuábamos un poco con eso, pero siempre he tenido como mucha libertad, justamente porque son proyectos que uno elige, ¿no? Mucha libertad de hacer y no sé, de ir como conversando con los autores. Eh, eso. Oye, ahora que mencionas la palabra detalle, tus ilustraciones están llenas
de detallitos, de cositas, aparentemente pequeñas, ¿no? Me refiero a pequeñas, construyes el personaje con esos detalles que aparentemente no tienen importancia. Y yo quiero preguntarte si esa forma de mirar tuya, de fijarte en las cositas, viene de repente de algún hábito familiar que tenías con tu papá, con José, o con tu mamá, con Gretna, desde niña, ¿no? De ir buscando, no sé, pepitas, semillitas, cositas en el camino, o conchitas en la playa, y que así poco a poco se fue entrenando tu gusto por los detalles, por las cositas mínimas. Creo que mi mamá siempre ha sido una persona como que se fijaba mucho en eso, ¿no? En los pequeños detalles. Y de hecho también construía y armaba cositas con miniaturas. Y de ella como que heredé muchas de estas piecitas con las que después construyo yo también las imágenes. Y, y mi papá también era como muy observador, y entonces jugamos un poco a eso, a veces a encontrar pequeños fósiles en las paredes, por ejemplo, o no sé, para él era como muy importante la observación, ¿no? De las pequeñas cosas, sí. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que nos decía de pronto, como, a ver, cierra los ojos, cerrar los ojos. ¿De qué color era tal cosa? Wow. Y entonces, claro, es la observación y la atención, ¿no? Con lo que te rodea. Eso porque yo, por ejemplo, o sea, soy muy, muy desorientada, mucho, ya. Entonces, pero sobre todo porque camino viendo como, entonces, lo general me cuesta, y no me entran en la hojita, la no sé qué, siempre estoy como un El poco bichito, el ¿no? bichito chiquitito, y me detengo y de pronto miro y ya no sé dónde estoy, como auxilio, ¿no? Eso me pasa constantemente, por ejemplo. Sí. Y eso se ve reflejado en tu trabajo también, y es hermoso. Sí, tengo como ese amor por el detalle, me gusta que todo esté como, ¿no? Creo que hay como un cariño puesto en el detalle, no sé, eso, sí. También la idea de las cosas como objetos, el significado que tienen, el valor que tienen, por ahí también, como un respeto a esos pequeños objetos, ¿no? Yo leí una entrevista, Isa, donde tú decías algo que me pareció genial, y es el hecho de que cuando somos niños todos dibujamos, y por algo sucede en el camino que cuando somos adultos dejamos de hacerlo, ¿no? Pero felizmente, en tu caso no sucedió, ¿no? Es como que la infancia que prevalece, ¿no? Entonces es como eso, y es una gran pregunta en general de la vida, ¿no? Y esto me llevaba a pensar también, o me gustaría saber, ¿tú qué opinas en la literatura infantil, por ejemplo, de esta idea de que la literatura infantil se aborde desde el lado de la autoayuda, ¿no? O también existe esta tendencia de pensar que la literatura infantil no es tan seria como la literatura para adultos. Ahí es un temón ese, porque efectivamente la mayoría incluso cuando uno va a comprar a una librería, o sea, no yo, sino digamos que hay muchas personas, muchos adultos, muchos padres que van a la librería y te piden específicamente un libro para que mi hijo aprenda a tal cosa, ¿no? Y claro, o sea, esta idea de que el que hace literatura infantil tiene que guiar a los niños hacia un punto, ¿no? Es como si quisieras además no dejar casi espacio a las interpretaciones. Entonces a veces hay un exceso de sobretexto, por ejemplo. Dijo tal,
se sentó no sé qué, ¿no? Todo está muy explicado, todo tal, porque quieren como generar un sentido unequívoco, ¿no? O sea, hay guiar hacia un punto. Cuando justamente lo enriquecedor es darle al niño ese poder de lector activo, ¿no? De poder, o sea, no sé, cuando yo pienso en un libro álbum, o cuando pienso en hacer estas imágenes, lo primero que pienso es esta como tensión entre lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se calla, y el espacio que dejas además de silencio para que el otro complete esos silencios. Entonces, así como lectores, pueden haber miles de interpretaciones, ¿no? Y eso es, digamos, eso es lo rico de la literatura. Y en especial los libros álbum, por ejemplo, y no sé si más aún los silenciosos, pero voy a tirar para mi lado y voy a decir que sí. Lo que te exigen es una mirada muy atenta. O sea, cuando a veces estamos como acostumbrados a esta especie de invasión de imágenes y ruido y unos ritmos muy acelerados, ¿no? Entonces lo que hace el libro, digamos, es que tú tienes que estar atento y observar para poder justamente completar eso que falta, no es que falta, pero sí, llenar esos vacíos que no se han dicho, que están un poco, no sé, dados a la interpretación. Y luego hay otra cosa que a mí me gusta, que es que muchas veces los textos son como lineales. O sea, digamos, la fluidez de un texto es más lineal y la imagen es más global. Entonces, hay una tensión entre esos dos. Y requiere como una atención más activa incluso, ¿no? Y además en qué momento das la vuelta a la página porque quieres seguir la narrativa textual, pero te estás deteniendo en las imágenes y el completar todo ese significado es muy rico. Y bueno, y además, en los libros silenciosos, realmente o sea, digamos, hay un relato por completar, un relato entre comillas textual, o sea, siempre está, ¿no? Pero al no aparecer físicamente, obliga un poquito a construirlo. Yo me estoy yendo por las recontra ramas, pero no importa. Yo con este libro lo que está pasando, que es muy bonito, es que se están generando como muchos proyectos o actividades que tienen que ver con los relatos y las narrativas que le ponen los niños a esta secuencia de imágenes, ¿no? Esta historia, pero qué es lo que ellos escribirían en ese... Y al ser además un libro que trata un tema complejo, salen cosas muy, muy interesantes. Es lindo además ver cómo el libro cobra una vida en el otro, ¿no? Exacto. Se completa en el otro. Increíble. Sí. Y que tú como autor no eres del todo autor hasta que otro lo reciba. Lo interpreta, lo recibe y es un coautor casi, ¿no? Pero eso, volviendo al inicial, es casi una falta de confianza en que el niño tenga la capacidad de poder interpretar de una forma, o sea, muy personal las cosas, ¿no? Oye, Isa, se nos pasó volando el tiempo. Para terminar, queríamos preguntarte, ¿qué libros tienes ahora en tu mesa de noche? Tú eres una gran lectora. ¿Qué libro, álbum te acompaña siempre? ¿O qué libro de poesía? ¿O cuál de narrativa? Un poco para recomendar. Los libros que tengo ahora, que lo sabes porque te he contado. Y algo como que no.
Es Samantha Schweblin, que la he descubierto así, que me pareció maravillosa. Y leí Casas Vacías, 7 casas vacías creo que se llama, me encantó. Entonces me he comprado todos, así que voy a ir leyéndolo. Y Mariana Enríquez, que también me ha encantado. Me he comprado ahora la novela Noches. Su última Algo novela, noche. Nuestra Sí, parte de noche. Nuestra parte de noche. Esa es la que me va a tocar ahora leer. Y Porque somos tres poesías. desmemoriadas, qué desastre. Y poesía siempre, y mucha, y creo que está como, son estos libros a los que recurro constantemente. Me encanta Szymborska, es como hay muchísimos, ¿no? De hecho, mientras hacía el libro era lo que me iba acompañando, ¿no? Diferentes poemas, imágenes de poemas con los que me voy quedando. ¿Y libros, qué álbumes. ilustrador o ilustradora o libro, álbum o libro silencioso que hayas, que quieras recomendar o dar a conocer? También es como un universo mundial. Tengo una escuela, o sea, lo primero que compro cuando voy a una librería siempre son libros álbum. Pero, muchos, ¿no? Hay como los libros álbum clasiquísimos de Elbrook, por ejemplo, que tiene este libro que se llama El Pato y la Muerte, donde el personaje de la muerte tiene mucho que ver con el tipo de muerte que yo represento en el libro. No significa lo mismo, pero es también esta muerte frágil, ¿no? Y es en la conversación tan natural con otro personaje sobre su... Hola, Cristóbal. Es un entrevistador. Otro Un entrevistador más. Bueno, muchísimos por recomendar, muchos. Puedo después poner una listita ahí en los comentarios. Sería genial, ahí como un bonus. Genial. Una Sí. lista. Gracias por escucharnos, gracias por estar acá y gracias por aceptar la entrevista con nosotros. Isa, se nos ha pasado volando. Volando, muchas gracias, Isa. Pueden encontrarnos, Gracias. quiero dejar de despedirme y de decirles que pueden encontrar migrantes en la rebelde. Gracias, chicas. Así somos madres. Así es. Así es la vida.